tenemos a dos grandes especialistas, amigos de ustedes, ya los conocen, a Molay Maza Ontiveros, un historiador, y déjenme saludarlo. ¿Qué tal platicamos con ellos? Molay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, aquí empezando el año a tambor batiente con ustedes y escuchando pues no sé, los chistes, ¿no? Las bromas de Roberto Madrazo y sus lacayos. Y pues bueno, pues estamos cerrando un sexenio estupendo, el mejor en décadas, ¿no? Y pues ya quienes se quejan y quienes critican así nada más sin ton ni son, pues lo hacen por desesperación, no hay otra. Y pues uno aquí se divierte mucho escuchando esas cosas. Y Molay, déjame saludar también, saludamos Julio Broniman, un activista que es parte de la familia Sin Censura y conocido por todos. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Pues muy bien, con un gusto nuevamente. Pues primero que nada les quiero mandar un abrazo, Molay, un gusto nuevamente coincidir en estos espacios contigo. Maestro Paco Cruz, pues también un gusto, y a toda la audiencia, un abrazo a Vicente, a toda la familia Sin Censura y a todos los que están conectados en esta transmisión. Pues vamos a empezar porque vamos a arrancar con noticias, con análisis, con comentarios muy interesantes con relación a todo lo que ha estado sucediendo en relativamente estos 4 días de lo que va el inicio en esta primera semana del 2024. Pues, ¿qué les parece? Yo tengo, como siempre, es como 50,000 preguntas para los dos, pero ¿qué tal si empezamos? Yo les decía, Roberto Madrazo es un tipo tramposo, no porque lo diga yo, es histórico, se ha documentado, se ha probado, es un tipo que es uno de los íconos de la corrupción del PRI, ha perdido mucho dinero en el gobierno de López Obrador, controla Latinus a través de su hijo, el Pico Madrazo, a través de su yerno, y yo decía, no ha leído el resto de las encuestas, porque hay, por ejemplo, Mendoza Blanco da una apabullante ventaja a Claudia Sheinbaum Pardo, 63.3% contra 26.6% de Xochitl Gálvez Ruiz. Mitofsky, las digo rapidísimo, Mitofsky 61%, Claudia 61.4%, Xochitl Gálvez Ruiz 30.9%, y cae también en esta, cayó en la de Mitofsky muy leve, pero cayó en de las Heras, 76% para Claudia, 15.3% para Xochitl Gálvez, y la del Heraldo Covarrubias, 67.1% para Claudia Sheinbaum Pardo y Morena, y 26.8% para Xochitl Gálvez Ruiz. Y la pregunta con la que yo empiezo, y es para los dos porque estamos empezando el año, vamos a evaluar, dicen que Xochitl Gálvez para recuperarse tendría que ganar un promedio de un punto porcentual, no 1%, que de un punto porcentual por semana para recuperarse, pero entrando el año parece que no se va a recuperar, Molay. No, es absolutamente imposible. Para que Xochitl Gálvez hiciera una campaña con tintes de tener un papel digno o de ganar la elección, tendría que ir con otras fuerzas políticas, tendría que ir con un ideario construido a partir de la autocrítica de los partidos que ya han gobernado y con un programa surgido de una discusión nacional real, verdadera, genuina, con los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Con un programa político surgido de sectores preocupados por resolver problemas concretos de nuestro país. Tendría que tener una personalidad muchísimo más viva, más real, más honesta, más tangible, más concreta, vinculada a una historia de vida construida en el esfuerzo, en el trabajo, en la acción política concreta, de codo a codo, hombro con el pueblo trabajador o con sectores de las clases medias o con sectores empresariales, de donde ella surgiera, pero que tuviera un verdadero proceso vital, una historia vital verdadera que la vinculara con ese ideario y con la imagen, ¿no? Como no lo tiene, como nunca lo ha tenido y como no lo va a poder construir, porque eso no se construye nada más con publicidad, con el merchandising, con la propaganda, eso no nada más es cosa del marketing político, pues no se va a poder. O sea, yo ya lo hemos insistido, muchas personas lo han dicho desde muchos puntos de vista,
La imposición de Xóchitl Gálvez fue una imposición al interior de las fuerzas políticas vaciadas, derrotadas moralmente, históricamente, políticamente. Son fuerzas políticas agotadas por sus propios errores, fuerzas políticas que han sido vaciadas por su propia dinámica de gobierno, por sus propias acciones políticas, por su propia corrupción, ¿no? Sus propios pecados les han minado todo el camino y no tienen ninguna reserva moral ni política suficiente para pretender engañar al pueblo, que lo están intentando, eso sí, lo están intentando, están invirtiendo mucho dinero en engañar a un sector del pueblo, a sectores, al pueblo, desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel hasta ahorita, y nada les ha funcionado y no es el momento para que les empiece a funcionar. Es una mala candidata, tiene un mal discurso, está mal manejada la campaña, los partidos son simplemente impresentables, tan impresentables que no se pueden presentar con sus propias siglas, con sus propios colores, con sus propias identidades políticas, y de por sí, la coalición, esa coalición de partidos, ese monstruo de coalición, pues desde su origen demostró no tener éxito, demostró ser una coalición poco exitosa. Los mismos panistas, diferentes sectores del panismo y del priismo lo dijeron desde el principio, no ha tenido buenos resultados. Entonces está desinflada. El mejor momento de Xóchitl Gálvez como candidata, como personaje, es cuando el gobierno, el presidente Andrés Manuel, se refería a ella desde las mañaneras. Eso los hizo pensar que ese era helio genuino. No se dieron cuenta que estaba siendo inflada en la vulcanizadora de todos los días a las 7 de la mañana y la impusieron porque creyeron. Quisiera pensar que Claudio X González realmente creyó que no necesitaba de esa vulcanizadora y que era la mejor candidata, eh, y se impuso. Durante el proceso interno de ese Frankenstein surgieron otras candidaturas que nos hacían pensar que tenían mejores cualidades, ¿no? Como la de Beatriz Paredes. Incluso en este cuasi debate que se aventaron, Beatriz Paredes demostró tener muchísimas más capacidades, muchísimo más colmillo. Ella sí ha estado vinculada a discusiones, a debates, a procesos campesinos, de organización política, de izquierda incluso, ¿no? Ella misma se dice socialdemócrata. Cuando fue presidenta del PRI, cambió los estatutos para que el PRI fuera socialdemócrata, cosa que también es un chiste, pero lo hizo, ¿no? No es, digamos, no es una izquierdista improvisada que de repente se durmió nazi, fascista, reaccionaria y se despertó trotskista como la otra, ¿no? Pero aún así, aunque había mejores perfiles, la imposición era la imposición del junior, el que tiene, el dueño del balón, el dueño de las canicas es el que pone a la candidata. Se impuso esa candidata, fue una imposición torpe, un cálculo torpe. No arranca, no ha terminado de arrancar, no va a arrancar, no va a llegar bien parada a la elección. Yo creo que incluso si surgiera un mejor perfil en el camino, pues la van a cambiar, ¿no? El mismo chavo del partido Movimiento Reaccionario tenía más posibilidades de rebasar a Xóchitl Gálvez que la misma Xóchitl Gálvez de mejorar su posición, ¿no? Y yo veía que era muchísimo mejor apuesta que se pusieran de acuerdo todos con Dante Delgado y empujaran al niño, al neoleonés, ¿no? A nuestro Milei, ¿no? Y que pues ahí la reacción tenía una oportunidad de pegar un susto, toda coaligada, toda, ¿no? Superando sus limitaciones, limando sus asperezas, apoyando a ese candidato joven que tenía más posibilidades de rebasar a Xóchitl que Xóchitl misma de superarse a sí misma, pero en vez de entender ese momento político, le pegaron, lo apalearon, lo regresaron a Nuevo León y se quedaron con su juguete, se quedaron con su juguete ya desinflado, y pues no va a arrancar. O sea, más bien a mí lo que me preocupa, yo creo que donde hay que poner atención es cómo están tratando de golpear a las instituciones, ¿no? Esas que Ciro Gómez Leiva cree tanto en ellas, porque la Virgen de la gelatina no cuajó, nunca cuajó la gelatina, la Virgen gelatinosa,
Ahí quedarán para la historia esas columnas tan sesudas de los intelectuales orgánicos de la reacción, donde decían que es una virgen que se apareció para salvar al pueblo y estupideces de ese tipo. Sin vergüenza lo decían, y bueno, pues simplemente la virgen no arranca, ¿no? El milagro nada más no se hizo. Y pues vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí creo es que más bien se van a poner más violentos, más agresivos, más groseros, más mentirosos, para tratar de enlodar tanto ahora a la Suprema Corte de Justicia y su renovación, como las instituciones electorales en el proceso electoral van a tratar por todos los medios de enlodar la elección, sin lugar a duda, y posteriormente van a intentar descarrilar pues a lo que salga de este proceso interno, que todavía faltan varios meses, pero pareciera que estamos a la vuelta de la esquina. Gracias, Molay. Sí, Molay tiene razón. Mire, las precampañas presidenciales, hay que recordarlo, estamos en precampañas todavía, que empezaron el 20 de noviembre pasado, terminan el 18 de enero, luego hay un periodo de intercampañas para en marzo llegar con los candidatos. Recuerde, todavía son precandidatas presidenciales, Xochitl como Claudia Sheinbaum Pardo, son precandidatas. Julio, yo, pregunto, ¿es Xochitl el peor invento electoral de décadas? ¿O, o hay alguien que la pueda superar como José López Portillo, por ejemplo? Pues bueno, es una pregunta muy interesante y yo quiero resaltar algo al respecto con este tema, ¿no? A manera de comentario y desde luego como una respuesta para poder comentar estos temas en esta mesa. Lo comentado por Guadalupe Loaiza. Ella misma, hace unos cuantos meses, ahora sí que del año pasado, ella misma hablaba y prácticamente la estaba santiguando y decía que era casi la reencarnación de la Virgen de Guadalupe y no sé qué tanto, por ahí salieron algunas notas al respecto, como tratando de ponerla como pues, subirla a un pedestal prácticamente, nada más le faltaba ponerle veladoras. Y ahora salió una carta recientemente, que de hecho se publica en el Reforma, y pues Guadalupe Loaiza Xochitl, te ves aburrida y frustrada. Eso es uno de las tantas cosas, de lo que tanto menciona en ese documento, un documento completamente clasista, donde suena muy interesante porque en pocas palabras la está desdibujando cuando ellos mismos fueron los creadores, fueron quienes la dibujaron y la colorearon. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de lograr con esto? Pues creo que lejos de estarle ayudando para que ella se pueda reestructurar, porque como bien dice Molay, pues no tiene una estructura, no tiene una estructura orgánica definitivamente, es producto simple y sencillamente de lo que es pues toda una organización de grupos políticos, de frentes, de alianzas, que simple y sencillamente pues no tienen pies ni cabeza, ¿no? Entonces, pues ese es el resultado que se está viendo. Y en ese documento es muy interesante porque hace mención acerca de cosas donde es el sentir con el típico clasismo de lo que tienen y cómo son y cómo se expresan ellos, no nada más de los que son sus opositores, no nada más de los chairos, no nada más de los que apoyamos este proyecto de nación, sino aquí ya estamos viendo cómo ya se empiezan a abrir ampliamente y a sincerarse de que las cosas están resultando como ellos no quieren. Es decir, aquí ya viene una especie, no de golpeteo, más que nada ya es una inconformidad dentro de lo que viene siendo sus seguidores o los hacedores del proyecto o del personaje más bien de Xochitl Gálvez, porque proyecto no lo es, corrijo, más que nada es un personaje, han estado construyendo un Frankenstein. Ahora, si hablamos de personajes indeseables dentro de la política, así como para poderlos comparar, híjole, hace ratito que hablábamos de Madrazo que se mencionaba, pues ¿qué podemos esperar de Madrazo si él, de alguna forma, el mismo PRI, en algún momento oficializó un grupo llamado, seguramente todos ustedes se acuerdan, y si no, como dice el presidente, esto va para los más jóvenes, el famoso
Tucom, todos unidos contra Madrazo. Es decir, muchos de los mismos priistas de cepa trataron e intentaron frenar las aspiraciones de Madrazo. Tengo entendido, no recuerdo muy bien, creo que fue por ahí del año 2005, si me corrigen, no estaría mal, creo que fue por aquellos años. Entonces, simple y sencillamente estamos viendo que los mismos priistas nuevamente se empiezan también a rebelar en contra de las aspiraciones para seguir ahora sí que estancando al país, pero en manos de Madrazo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo la prensa se volcaba, el Tucom, eran muchos políticos que se sumaron precisamente pues, porque ya lo conocían, y desde ese entonces, pues ahí está. Y esto lo digo para todos los fachos, porque simple y sencillamente hasta parece ser que no, que en ese entonces, pues obvio, este tipo de temas no les importaba, no les interesaban, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí, si comparamos a Xóchitl Gálvez, pues aquí tenemos un Madrazo, ¿no? Y yo creo que la lista puede seguir siendo muy extensa, puede ser una lista muy larga, podamos encontrar a muchos personajes, muchos actores políticos que pues tienen estas características, ¿no? Ahorita, pues bueno, estamos viendo, por ejemplo, el Bronco como candidato, caray, pues fue una broma, completamente una broma lo que se vivió, ¿no? La manera de cómo lo subieron a la contienda electoral. Yo recuerdo que en aquel entonces el presidente arrancó, bueno, en ese entonces candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, arranca su candidatura, arranca su proceso de campaña en el norte del país. Me parece que tuvo un evento muy concurrido en Ciudad Juárez, y pues acto seguido, de repente prácticamente de la manga se sacan al Bronco, porque necesitaban un personaje para hacer un contrapeso al obradorismo, al movimiento de regeneración nacional que venía con todo desde el norte del país. Entonces, ese es un ejemplo muy claro también. Y de ahí nos podemos ir pues hacia atrás, ¿no? Creo que la política mexicana desafortunadamente se ha ido llenando más que de políticos, más que de ciudadanos que tengan una convicción, de personajes que están ahí por una conveniencia, ¿no? Otro que podemos hablar, que podemos mencionar así un ejemplo muy claro, pues Vicente Fox, caray. Ahí sí que recordemos, yo me acuerdo que durante su sexenio, ya una vez siendo presidente en funciones, él salía en las noches a hacer unas declaraciones, y al día siguiente, prácticamente todos los días, salía un vocero a decir, no, es que lo que quiso decir el presidente es esto, esto y esto. Es decir, tenía que salir un personaje a traducir, a transcribir, a corregir todas las cosas que decía Vicente Fox. Ahora sí que él salía para mí era muy divertido y muy entretenido, por no decir lamentable. Y luego al día siguiente no pasaban ni 24 horas, en la mañana salía este personaje prácticamente a reinterpretar, a acomodar las cosas precisamente de lo que había tratado o intentado decir, o la metida de pata que había dado quien era el presidente en aquel entonces de la República. Y fíjese, tiene razón Julio, recuerdan aquel viejo Tucom, lo recuerdo mucho, les voy a decir por qué, porque yo vivía en el Estado de México, y trabajaba en la Ciudad de México, y uno de mis personajes, o de los grandes personajes de mis libros, es Arturo Montiel Rojas, y aquel grupo Todos Unidos contra Madrazo, las elecciones o el proceso electoral 2005-2006, tiene razón Julio, estaba conformado, entre otros, por Arturo Montiel Rojas, del Estado de México, Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo, Enrique Martínez, de Nuevo León, Natividad González Parás, de Nuevo León, de Sonora, Eduardo Bus Castelo, el senador Enrique Jackson, Francisco Labastido Ochoa, que era rival de Madrazo. Así que y finalmente se queda Roberto Madrazo pintado con la candidatura presidencial, un día que él en televisión entrega los documentos de la corrupción de los hijos de Arturo Montiel Rojas. Así que así se desbarató el Tucom, cuando Roberto Madrazo entregó documentos con depósitos millonarios de los hijos de Arturo Montiel. Yo recuerdo mucho el hijo de Arturo Montiel, el mayor, el gordo Montiel, ganaba $1 millón diarios, $1 millón en el gobierno del Estado de México, solo
solo por la distribución de desayunos escolares. Pero bueno, en la historia tiene razón Julio Molay, y la política mexicana está llena de grandes personajes. Pero hemos tenido, por ejemplo, en su momento, Fox en 2000, era en 99, 2000 era un tipo, de pronto parecía gracioso, aunque después nos enteramos que fue la construcción de un personaje que de la extrema derecha, a través de grupos secretos, como después salieron, como el Yunque, que un grupo muy viejo. Tenemos a personajes como López Portillo, como Madrazo. ¿En qué lugar vamos a ubicar a Xochitl Gálvez Ruiz después de lo que está pasando? Curiosamente, creo que la imagen que ella misma creó en su relato, en la autoconstrucción de ese relato que intentó pues hacerlo como una especie de mitología creacional. La imagen de la gelatina queda muy bien, ¿no? Es ideológicamente gelatinosa, políticamente gelatinosa. El ejemplo de Fox es interesante porque efectivamente Vicente Fox venía del sector empresarial. Vicente Fox nunca fue un militante de derecha. Él nunca fue un militante del Yunque, o por lo menos no lo demuestra, ¿no? Pero no, los historiadores, es raro encontrar un historiador que lo vincule con el Yunque de manera orgánica, pero es un católico, es conservador, está vinculado, sí, ideológicamente a los sectores más atrasados del conservadurismo católico, ¿no? Pero él no es un hombre de militancia, es un empresario, es un gerente, ¿no? Y era de la ola del panismo de los empresarios, ¿no? Y esa ola empresarial que llegó con Cloutier, ¿no? Esta ola del neopanismo empresarial, que llegó con Cloutier, no fue tan bien recibida por el conservadurismo panista católico, ¿no? En su momento. Ahí había una diferencia. Cuando llegan al gobierno, la derecha real, ¿no? La derecha católica, el conservadurismo, tanto el conservadurismo como sí, son conservadores y son estos tradicionalistas, ¿no? Los más duros son los tradicionalistas, lo que yo les había dicho en algún momento, ¿no? La gente de la iglesia que incluso se resiste al segundo concilio vaticano, ¿no? Para ellos hay un sedevacantismo en la iglesia católica porque los papas después de Paulo VI o de Juan XXIII son papas traidores a la verdadera letra de la iglesia, ¿no? Que es pues el conservadurismo total, más bien el tradicionalismo total. Esos sectores tradicionalistas vinculados sobre todo a los tecos de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y eso explica por qué la Feria del Libro de Guadalajara está en tanta discusión, pero bueno, esos sectores, el sector de los conservadores más bien ya neoliberales para el momento en que llega Fox, y el empresariado incorporado al panismo, pues eran pozoles que se cocían aparte. Cuando Fox empieza a gobernar, estos sectores conservadores y tradicionalistas se sienten traicionados, ¿no? Ellos querían que él modificara totalmente la educación pública para entregársela a la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica mexicana, a pesar de que digamos, los sectores católicos más reaccionarios, más atrasados, estuvieran molestos con el Concilio Vaticano II, y con todo lo que pasó posteriormente, pues la iglesia mexicana siempre ha sido una iglesia para los ricos, una iglesia de los potentados, una iglesia que combatió a la teología de la liberación y combatió todo el Concilio Vaticano II, incluso han combatido toda la doctrina social de la Iglesia Católica, la han combatido desde la Rerum Novarum del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Entonces, no les cumple Vicente Fox. No les cumple con un gobierno de derecha, gobierna como priista, se alía con los sectores del sindicalismo charro del PRI, le entrega la Secretaría de Educación Pública a el Baester Gordillo, ¿no? Y hay una decepción absoluta, ¿no? No gobierna como un candidato de derecha, como se esperaba gobernar a un candidato venido del PAN, incluso a muchos que estábamos en la izquierda, que esperábamos una agresividad que se vio después en San Salvador Atenco, esa agresividad asesina del panismo. Esperábamos eso, esperábamos muchísima más agresividad con los sectores de la izquierda, ¿no? Viniendo
un poco como lo que Milei está dispuesto a hacer allá en Argentina, conculcando las libertades civiles, el derecho a movilización, manifestación, a la libertad de prensa, vámonos, ¿no? No pasó así. Pero con Xóchitl Gálvez no se espera nada, o sea, definitivamente no se espera nada, ¿no? Ella, y se le ha criticado mucho, ¿no? Un día se viste de azul y reivindica a Milei, otro día se viste de rojo y reivindica a Alito, otro día se viste de amarillo y reivindica a los chuchos, ¿no? Otro día, pues no sé, o sea, de qué se pueda vestir y reivindique qué cosa, ¿no? No dudo, y fíjense, yo lo digo como chiste, pero ahora que estamos en un momento de tanta apertura en el movimiento, imagínense que de repente ella se cansa y dice, no, ya me hice de izquierda y se sale del frente aquel y dice, mejor me quiero ir a Morena a apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum. Imagínense, ¿no? Y eso podría ser más redituable políticamente para ella que seguir ahí donde está, ¿no? Pero ideológicamente es una gelatina, ¿no? No se le puede relacionar con ningún sector, ¿no? Ella se esfuerza por relacionarse con los indígenas, nunca ha pertenecido al movimiento indígena. Si es o si no es, o si lo que está haciendo es una apropiación cultural, es otro debate, pero nunca ha pertenecido a ningún movimiento indígena y por lo menos, digamos que desde 1994, ese movimiento se puso al centro y todos los que hemos militado de alguna manera en la reivindicación de los derechos humanos, en la reivindicación de la defensa de la tierra o en las banderas de la izquierda, todos hemos pasado por la vinculación con movimientos indígenas, ¿no? Bueno, pues ella no. Dentro del panismo, díganme a qué sector pertenece, ¿no? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuáles son las ideas que ella defiende dentro del pensamiento conservador o dentro del pensamiento reaccionario o dentro del pensamiento tradicionalista, ¿no? ¿Cuál es la corriente de la Iglesia Católica que ella defiende o a la que ella pertenece? ¿No? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la lectura del Evangelio que ella tiene? ¿Cuál es la interpretación que ella tiene del Evangelio o de los estatutos del PAN vinculados al humanismo del Evangelio? Pues no, eso no lo vamos a encontrar en Xóchitl. Y tal vez ya en ningún panista, porque los panistas ya no estudian como antes estudiaban. Y si nos vamos al PRI, ¿qué tiene de priista? Pues lo neoliberal nada más, ¿no? Porque ¿a poco ella habrá aprendido algo del nacionalismo revolucionario, que más bien una gran parte del nacionalismo revolucionario pues fue lo que se salió con la corriente democrática y luego se fusionó en el Frente Nacional Democrático, en el PRD y ahora está en Morena, más bien, ese nacionalismo revolucionario que le quedaba al PRI allá en los años 80, ¿no? ¿Qué de eso? ¿A qué de eso responde Xóchitl Gálvez? ¿No? Pues dice que es trotskista. Pues en entrevista con compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con Edgar Sánchez justamente, que es trotskista desde niño, afortunadamente sigue vivo, y él dijo, pues yo no identifico de ninguno de los, porque además eran poquitos, ¿no? De ninguno de los círculos trotskistas que había en la época, de las diferentes organizaciones que había de los años 60 para acá, en ninguno ubicamos que haya estado esta compañera, ¿no? Porque además es un movimiento pequeñito, el movimiento trotskista es un movimiento pequeñito. Si el movimiento socialista y comunista es relativamente pequeño, el trotskismo es un 10% de todo eso, se conocen todos. Bueno, pues a esta no la conocen. ¿Cuál es su filiación trotskista? Pero además, aunque sí hubiera estado afiliada, no se le nota. No tiene argumentos, no tiene lenguaje, no tiene la lectura, no los tiene. Entonces, pues eso es una gelatina de muchos sabores, una gelatina de muchos colores. Cuando tú agarras pintura y la combinas, mezclas todos los colores y los revuelves, se hace una especie de nata grisácea, café, a veces llegándole al negro. Yo creo que están en esa situación. Es una mezcolanza de tanta mugre que no tiene ya definición, que no tiene alcances y tampoco tiene sustancia y tampoco cuaja, ¿no? No creo que sea el peor candidato que hemos tenido en la historia, pero creo que es de los más risibles y afortunadamente, por la lucha de nuestro pueblo, por el bien hacer de nuestro gobierno, no tiene oportunidad de ganar y eso me hace sentir muy bien. Mire, Molay tiene razón. Vicente Fox es uno de los llamados neopanistas que llegó al partido por otras razones empresariales, ciertamente, pero en el camino se mostró que en la construcción de su personaje, porque él es un gran actor,
Lo dicen algunos de sus allegados, José María Carlos Abascal Carranza, que ese sí era yunque, Ramón Muñoz Gutiérrez, que también era yunque, algunos otros ayudaron en la construcción, o ya hay evidencias, ayudaron en la construcción de un personaje, así que no, tiene razón Molay, nunca fue un panista real, es un neopanista, y luego fue un priista, pero bueno, en ese camino de las derechas, ¿cómo? Déjame construir la pregunta, Julio. ¿Cómo construyes a un personaje en dos partidos que prácticamente están en decadencia, como dice más o menos, o dibuja Molay? ¿Cómo construyes un candidato presidencial ahora que estamos a punto? Y la cuestión es, ¿le va a alcanzar el tiempo siquiera para apoyar al PRI, al PAN? Yo no digo al PRD, no, yo estoy convencido que va a desaparecer. ¿Cómo ayudas a dos partidos en el proceso? Porque es una elección federal, una elección de Congreso de la Unión, Senado, Cámara de Diputados. ¿Cómo ayudas a este partido cuando no tienes nada, Julio? Pues bueno, de entrada, algo que es muy interesante es ver esta alianza de partidos, bueno, hablando principalmente sin mencionar al PRD, pero básicamente entre el PRI y lo que viene siendo el PAN, Acción Nacional. Es muy curioso porque es como revolver el agua y el aceite, ¿no? Pero esto se ha estado logrando precisamente porque no es que tengan un dirigente o que tengan un líder moral, principalmente es porque tienen un gerente. Es decir, estos políticos, estos partidos políticos que ya tienen mucho tiempo aquí en México, pues prácticamente quien es la mano que mece la cuna para ellos, pues es un gerente y sabemos quién es este señor X, ya sabemos quién. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo? Si vemos cómo su producto o su Frankenstein o su propuesta que tienen para llevarla a la presidencia es esta Xóchitl Gálvez, es precisamente no porque sea lo mejor, simple y sencillamente porque es la más manipulable, es la más fácil de mangonear. Ahora, vemos que una Xóchitl comete muchos errores a cada rato porque es parte de su naturaleza. Cuando ella trata de hacerse la chistosa, de repente cae en ser demasiado ordinaria, diría yo, para querer agradar o querer justificar o quererse verse como buena ondita, ¿no? De repente la vemos con el PAN, luego la vemos con el PRI, ahora cuando se supone que ella originalmente tiene un apego mayor o viene emanada del PAN, de Acción Nacional, es muy curioso cómo cuando empieza todo este proselitismo, empieza directamente con el PRI. O sea, recordemos que llegó en su bicicleta, se bajó unas cuantas cuadras antes en un vehículo seguramente, la subieron en una bicicleta eléctrica, carísima, por cierto, para que llegara a la sede del PRI aquí en la Ciudad de México, precisamente para ahora sí que ponerse a sus órdenes, ¿no? Ahora, yo algo que he notado, yo no siento que haya una muy buena comunicación, ni que se caigan bien, ni que estén muy de acuerdo, tanto la dirigencia del PRI como la dirigencia del PAN. Esa es una alianza completamente más a fuerza que de ganas. ¿Por qué? Porque les han estado tirando línea y no son políticos, es un gerente quien ya prácticamente pues ha llevado a la quiebra este proyecto, los está llevando a su ocaso de alguna manera, ¿no? Y el hecho de que hayan puesto a Xóchitl Gálvez, pues de alguna manera están agarrando cascajos de aquí, cascajos de allá, ideas de aquí, ideas de allá. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ella misma se ha equivocado y ha dicho que, pues, ha dicho cosas que no estaba de acuerdo, se le ha salido. Pero imagínense la calidad moral que puede tener como para que su consciente o su subconsciente prácticamente le esté traicionando constantemente, y quien ya le ha levantado la mano en varias ocasiones, Alito, de repente sale y dice,
No, pues es que yo jamás estaría con Alito, ¿no? Entonces vemos una mujer que tampoco está convencida de dónde está parada y tampoco está convencida de verdaderamente quiénes son los que de alguna forma no le están apoyando. Más que nada, ella es la que tiene que velar por los intereses de estas organizaciones políticas lideradas por un personaje, por un gerente, que simple y sencillamente este señor X lo que está haciendo es seguir las indicaciones de todos estos grupos de Estados Unidos. Estamos hablando de la USAID, de la NET y todas estas organizaciones que son los que los han estado financiando de alguna manera, ¿no? Entonces aquí yo creo que quien se va, y es muy curioso porque ahorita que lo tenemos en pantalla, no ha hecho declaraciones, no ha hecho apariciones públicas, se ha mantenido a la distancia, entonces trata de estar supuestamente de una manera un tanto oculto, pero pues es evidente el problemón en el que se va a meter pues una vez pasadas las elecciones del 2024, porque ¿a quién le va a tener que rendir cuentas? ¿Quiénes son los que lo han estado financiando, no? Ahí estamos viendo un inminente fracaso con lo que están tratando de hacer con una Xóchitl Gálvez, ¿no? Yo en lo personal veo sus redes sociales, veo los mítines que he tenido la oportunidad de estar inclusive en algunos mítines y lo voy a decir así de fácil, es una lástima que algunos personajes que en el mítin que tuvo Xóchitl Gálvez en Reforma hace unos cuantos meses, en el año pasado, ahí en el Ángel de la Independencia, pues por ahí andaban personajes que ahora están de este lado, ¿no? Así como estaban con Xóchitl levantándole la mano, pues ya se dieron cuenta que por ahí no va y vinieron a pedir, se empezaron a acomodar de este lado y aquí estamos viendo que la dirigencia por parte del partido, por parte de Morena, pues les está asignando ciertas responsabilidades y ciertos cargos que están dando como resultado mucha inconformidad y muchas molestias y con justa razón por parte de las bases del movimiento de regeneración nacional, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de que las cosas efectivamente, no quiero decir que por el hecho de que los están recibiendo de este lado, a lo que voy, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso para nada, pero esto es un síntoma de que estos personajes están migrando para acá o están buscando otras alternativas, están chapulineando para acá, como lo han estado haciendo muchos, porque simple y sencillamente ya se dieron cuenta que allá ya no se puede, allá no hay futuro, allá ya no van a poder seguir haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer toda la vida. Y aquí lo grave es que les den cobijo de este lado y pues ahí está la inconformidad por parte de las bases. Pero bueno, de aquel lado ya saben que ese es un síntoma de que el proyecto de Xóchitl Gálvez de alguna manera va para abajo, se está completamente desinflando. Gracias, Julio Molay. Julio Molay, ¿con qué cierras? ¿A dónde te buscamos? Yo a los dos les agradezco infinitamente. Ya me comió el tiempo. Ustedes saben que se pasa rapidísimo con ustedes. Sé que podemos platicar mucho tiempo. ¿Con qué cierras? ¿Con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos y a dónde te encontramos, Molay? Y gracias a los dos de antemano antes. Tantito. Sí. Pues muchas gracias por el espacio, profe Francisco Cruz, soy un admirador suyo. Y muchas gracias a Julio por compartir esta mesa y muchas gracias al auditorio, a toda la raza, a todo nuestro pueblo culto, conocedor, movilizado, que está siguiendo a Sin Censura desde hace ya varios años. Y pues una última reflexión que me queda, han surgido notas periodísticas muy interesantes. Una de ellas es cómo está el Taboada, ¿no? El candidato panista para la Ciudad de México, lo cacharon comprando voto, lo cacharon allá repartiendo despensas, amenazando a la gente, o votas por el PAN o ya no te toca, ¿no? Pero hay otra nota que se me hace más interesante, que es unos compañeros ciudadanos haitianos que fueron grabados en un mitin del PAN. Y eso a mí se me hizo pues interesante, ¿no? Porque dije, mira, o los panistas están deconstruyendo su racismo y están en una incorporación de sectores internacionales empobrecidos por las lógicas del capitalismo internacional, o más bien es otra expresión de su racismo y de su esclavismo. Más bien no es la deconstrucción de su racismo, sino la reconstrucción de su esclavismo, utilizando pues eso, la pobreza, la miseria de
personas que han sido desgraciadas por la violencia, por las dinámicas de la explotación, del saqueo, de cómo está organizado el mundo, pues ahora están en garras pues de los que no tienen ética alguna, moral alguna, son traidores a la propia palabra que dicen defender y pues están allí utilizando a migrantes haitianos para llenar sus mítines. No sé si eso sea legal, yo espero que el INE ya esté tomando cartas en el asunto porque creo que es un asunto grave. No solo los están usando y los están explotando, sino que pues los compañeros son extranjeros, a menos de que ya se hayan nacionalizado mexicanos y ya puedan participar en política, ya puedan militar en un partido político. Yo no estoy en contra de que un extranjero participe en política en nuestro país. Nosotros tenemos camaradas de todo el mundo que son de izquierda y que participan en política, pero pues en qué condiciones están participando esas personas de nacionalidad haitiana seguramente, para estar allí con banderas, con playeras del PAN, y bueno, pues eso estaría muy interesante la reflexión. A nosotros nos encuentran, a mí me encuentran en la 4TV, sigan la 4TV, por favor, píquenle ahí, busquen la 4TV, ahí estamos haciendo entrevistas, hay las noticias de la 4T, que las lleva mi compañera Paola Medina, y pueden ver diferentes programas de reflexión y de análisis político con muchos compañeros y compañeras de diferentes formas de pensar y de diferentes escuelas, y eso nos enriquece mucho. Les invito a formar parte de los círculos de estudio, a que formen su círculo de estudio con su familia, con sus amigos, en su trabajo, ahí en el barrio, y si no, pues estamos en Semilleros de Conciencias por Facebook Live todos los lunes a las 7 de la noche, y en Esparta, Círculo Esparta, todos los domingos a las 5 de la tarde, y en Círculo de Norte a Sur todos los martes a las 7 de la noche también. Este lunes 8 de enero vamos a tener una discusión sobre la jornada de trabajo, sobre la relación del capital y el trabajo y la jornada de trabajo y la relación con la tasa de plusvalía, y eso vinculado a la discusión por las 40 horas aquí en nuestro país. Y el jueves 11 de enero tenemos un conversatorio con la compañera Susana Prieto Terrazas. El jueves 11 de enero a las 7 de la noche lo vamos a transmitir por Facebook Live, pero están en el flyer que está en internet, en el Facebook o en mi Facebook, Molay Masa, y lo pueden encontrar. Ahí está la clave para que se metan al Zoom y participen en la discusión. Nuestros círculos de estudios son una discusión colectiva para ir construyendo un conocimiento colectivo y movilizarnos y activarnos y organizarnos y convertirnos en mayoría social y política para disputar los espacios del poder a los políticos de siempre, porque justamente lo que pasa, ese reciclamiento, esas ratas que brincan de la nave que se está hundiendo y se vienen a la nave que está boyante y creciendo, pues es parte del reciclamiento de un régimen que no queremos más, pero solo lo vamos a sacudir si nos organizamos, nos movilizamos, formamos nuestros cuadros y disputamos los espacios del poder, que es la gran oportunidad que se nos ha abierto con este proceso de democratización. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Julio, recuerden 4TV, 4TV, por favor. Julio, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te encontramos? Y yo, a los dos les mando un abrazo de Año Nuevo para empezar o para terminar el programa, pero, ¿con qué nos dejas, Julio? ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Bueno, pues antes de despedirme, también quiero hacer mención rápidamente de pues todo lo que se viene para este 2024. Debemos de estar muy atentos porque definitivamente vamos a estar constantemente bajo el señalamiento y el ataque, el embate de toda una guerra de noticias falsas. Pues ya lo vimos cómo arrancó el año con el asunto del gasolinazo, supuestamente. Y es muy interesante porque, por ejemplo, a mí me tocó estar el día de ayer bueno, desde que empezó el año, pasar por varias gasolinerías, pero quiero resaltar en particular una que se encuentra en Marina Nacional, a unas cuantas cuadras de la torre de Pemex, que es una gasolinería muy concurrida y a pesar del supuesto gasolinazo de los fachos, de lo que decían y de todo lo que estaban argumentando, pues ahí la gasolina prácticamente está costando 21.59. Y así me he encontrado con otras, y estoy hablando de la Ciudad de México. Entonces, pues definitivamente creo que esta oposición, estos personajes están tan preocupados por los gasolinazos, por los supuestos gasolinazos que están ellos fabricando,
pero más que nada yo creo, y esto es un mensaje para la oposición, tendrían que ponerse a analizar y a ver cuáles son los verdaderos gasolinazos que hoy por hoy están sucediendo en Argentina. Ahí sí estamos hablando de una devaluación muy grande, una depreciación de su moneda, y ahí sí las cosas no son absolutamente nada favorables para los hermanos en Argentina. Entonces, estos personajes que andan de agoreros diciendo que aquí en México el gasolinazo, mejor que analicen y que opinen lo que está sucediendo en Argentina, porque aquí pues no tienen el sustento como para decirlo, que son gasolinazos como tal, y pues desde luego, bueno, pues ahorita todo esto lo podemos respaldar, porque pues el dólar se encuentra en 17.04 centavos. Y desde que empezábamos los otros años, en los sexenios anteriores, pues siempre había devaluaciones, siempre había gasolinazos, siempre había un alza o un incremento indiscriminado en los productos de la canasta básica. Y bueno, pues ahorita estamos viendo que por lo menos lo que viene siendo el tema de la gasolina y el tema del dólar están presentando una cierta estabilidad. Y algo muy importante que lo vimos hace rato es que las reservas internacionales efectivamente han aumentado más de un 20%, aproximadamente un 22% con relación a lo que viene siendo al inicio de este sexenio. Y bueno, ese es mi comentario. Un abrazo a todos, un saludo, un gusto participar en esta mesa. Un saludo a Molay, maestro Paco Cruz, un abrazo, a Vicente, un saludo, a toda la audiencia. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como como @César_Bro. Julio Molay, muchas gracias. Se van, yo me despido, pero me quedo un rato porque sé que tengo ya, muchas gracias a los dos.